Hola a todo el mundo y bienvenido en Descubrir Bitcoin. Me llamo Roxy y hoy día vamos a ver la solución Relais para comprar un poquito de Bitcoin cada semana, cada mes sin preocuparse del precio. Si eso le conviene, vamos. Cuidado, descubrir Bitcoin puede darte más libertad. Relais es una solución de Suecia que está súper eficiente para comprar Bitcoin. Lo siento, pero no creo que está en América Latina, así que es exclusivamente para lo de España o al menos Europa. Es para Android y iOS y se va a demorar como 5 minutos para crear toda esa cuenta. La primera etapa es descargar la aplicación Relais en tu celular. Es súper fácil. Una vez que lo descargaste, puedes poner el menú en español y vamos a usar euro. Vamos con siguiente. Obviamente te informan lo que es. Es una solución para comprar un poquito de Bitcoin cada semana automáticamente. Tú estás responsable de tus Bitcoin, lo que es súper importante. Y el mejor ahí es que no tienes que dar tu papel de identidad. No tienes que poner tu carnet. Lo van a hacer directamente con tu banco. Es genial porque cuando tú pones tu carnet de identidad en internet, en una de esas plataformas Bitcoin, estás en el riesgo, estás poniendo tu información personal en el server y la database de una compañía. Eso no está bien porque los hackeros pueden hackear la compañía y robar tu información personal. Aquí con Relais no existe, entonces no es KYC, pero sí tampoco es anónimo. No es porque no tienes que poner tu carnet que estás 100% anónimo, así que cuidado con eso. Vamos a apretar seguir porque ya entendimos lo que se trata. La aplicación Relais funciona de manera muy simple. Vas a decir lo que quieres. Entonces yo voy a comprar 25 euros cada semana. Voy a hacer una transferencia de mi plata, de mi oro, de mi banco, de mi cuenta de banco a la cuenta de banco de Relais. Y ellos van a comprar los Bitcoin para mí y mandarle en mi billetera Bitcoin. Eso es todo. Entonces, la primera etapa es poner un PIN. Obviamente no vas a poner el mismo PIN que tu celu, porque si alguien puede abrir tu celu, igualmente puede abrir la aplicación de tu billetera Relais y robar tu Bitcoin. Así que ponle algo un poquito distinto de lo que siempre usas. Una vez que estamos en la aplicación, la primera etapa es segurizar nuestros Bitcoin y escribir la llave privada en un papel. Entonces, todo arriba vamos a apretar, por favor, hagas una copia de seguridad de tu cartera, y está bien. Copia de seguridad, Bitcoin, pones tu PIN, obviamente, y ahí te das la instrucción. La instrucción, si sigues mi curso o mi channel, la sabes. Esos que te van a dar son 12 palabras que representan tus Bitcoin. Es súper importante que lo escribes en un papel con lápiz de manera claramente y en orden. Nunca sacas una foto, nunca lo pones en línea, solamente sigues la instrucción. Entonces, si alguien puede leer esas palabras, puede robar tu Bitcoin. Por eso no quiero que sea en línea, porque hay hackeros en tu computador. Entonces, lo escribes en papel, puedes usar el template que yo estoy proveyendo en la descripción si necesitas y haces una copia. Entonces, seguimos. Ahí ves los 12 palabras. Lo vas a escribir de manera clara y después, una vez que lo has hecho, apretas confirmar. Te van a preguntar la primera, la reescribes y ahí vas. Una vez que hiciste eso, tienes el backup de tu billetera. Si es que pierdes tu celular, esos papeles son los que necesitas para recuperar tu Bitcoin. Es muy importante que lo entendiste correctamente. Esos 12 palabras representan tu plata. Bueno, ahora que lo hicimos, apretamos comprar en el menú principal. Vamos a decir cuándo queremos comprar. Entonces, para mí y mi situación va a ser 25 euros cada semana. Cada semana yo quiero investir 25 euros sin pensar qué está haciendo Bitcoin. Sin pensar en el precio, toda la semana voy a comprar Bitcoin porque estoy pensando que en el largo plazo eso va a ser un buen investo porque obviamente es Bitcoin. Si es que no sabes nada de Bitcoin, hay un curso entero que puedes hacer o suscríbete a mi canal. Vamos a hacer seguir. Te van a preguntar de dónde vas a sacar esa plata. Entonces ahí tienes que poner tu IBAN, tu RIB, la información de tu banco. Vas en tu página de banco,
saca tu IBAN y lo pones ahí. Si necesitas un código de referencia, tengo uno aquí justo abajo o en la descripción. Relais va a tener 3% de comisión. Es alto por la industria, pero el servicio está muy bueno y no tienes que poner un carnet de identidad. Así que para mí eso me gusta. Con mi código de referencia se va a bajar de 0.5%, entonces solamente sería 2.5% de comisión. El link está abajo. Si es que usas mi código, muchas gracias. Estás ayudando a mi trabajo, ese channel que estoy haciendo en francés, inglés y español. Es mucho trabajo, por eso no estoy haciendo tanta video en español en ese tiempo. Voy a empezar a hacer más de nuevo. Ya tenemos la confirmación. Entonces, vas a pagar cada semana 25 € de tu banco por el banco de Relais. Ahí lo que ves son la información banquero de Relais. La tomas, vas en tu banco, haces una nueva persona que va a recibir plata, un nuevo beneficiario con esas información. Entonces, el beneficiario sería Relais. Su IBAN es CH34, etcétera, etcétera. Una vez que lo creaste, vas a hacer una transferencia cada semana. La programas para que sea cada semana y ahí es muy importante que pones el mensaje de pago, tu identidad, lo que ves en mi pantalla al lado de mí. Eso representa tu identidad en esta plataforma. Significa que Relais va a recibir tu plata, pero no sabe qué hacer con tu plata. Pero con ese código vas a ver que esa plata es tuya. Es muy importante que la pones en la sección nota, remarca, libele, explicación. Siempre hay como un lugar donde puedes como dar información. Ahí tienes que ponerlo. Una vez que está hecho, ponemos hecho. Ahí te lo dicen de nuevo, no olvidas el mensaje de pago. Es muy importante que ese código sea en tu transferencia, si no vas a la caga. Y listo, lo hiciste, felicitación. Ahora en la pantalla principal vas a ver que tienes una transferencia en pago, en espera. Está esperando una transferencia. En algunos días tu banco va a mandar la plata a Relais, ellos lo van a comprar y mandar los bitcoins en tu billetera. Y cada semana automáticamente eso va a ser. Automáticamente vas a comprar bitcoin sin pensar en el precio. Es genial. Eso es una súper buena solución. Obviamente en tu billetera Bitcoin ahí vas a ver todos los Bitcoin que tienes y si lo quieres mandar o recibir más, ahí usas. Es muy importante que realizas que... Se cagó el celu. Es muy importante que realizas que Relais es una billetera Bitcoin caliente. Significa que está conectado a Internet. No es el más seguro. Entonces, cada 2 meses, 3 meses, cada vez que llegas a 500 €, 1000 €, tienes que sacar la plata de allá y ponerle una cuenta con una billetera fría, como un Cold Card, un Trezor, un Ledger. He hecho video sobre el tema, así que puedes ver todos los links abajo. Entonces, compras con Relais cada semana, cada mes, 25 €, 50 €, 100 €, lo que sea, lo que tú quieras. El máximo es 900 € cada día, 900.000 € al año. Así que si quieres comprar más que eso, no se puede. Pero si no, estarás bien. Compras siempre, pero una vez que esa billetera que es caliente en tus bolsillos, en tu celular, llega a 1000 €, haces una transferencia Bitcoin de esa billetera a una otra billetera fría, más segura. Y sigues haciendo eso casi siempre. Ojalá entendiste mi acento francés y te gustó la video. Me encanta Relais porque es una súper buena solución para dollar cost average, comprar un poco siempre sin preocuparse del precio. Si es que tienes cualquier pregunta, dale en los comentarios, me haré un placer de responderte. Muchas gracias a toda la persona que sigue ese canal. Ojalá te gustó, suscríbete, ponle un like. Gracias a Relais para la aplicación y el servicio. Soy Roxy. Si tienes cualquier pregunta sobre Bitcoin, tengo un curso entero y te veo muy pronto por un otro video. ¡Chao! Todo el mundo va a tomar una decisión. ¿Adoptar Bitcoin o ignorarlo? ¿Cuál va a ser la tuya?